Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo, pues ya hemos podido ver que tanto judíos como griegos están a merced del pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay uno solo que sea sensato. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien. No hay siquiera uno. Su garganta es como sepulcro abierto. Con su lengua urden engaños. Ocultan bajo sus labios veneno de aspidez. Su boca rebosa maldición y amargura. Siempre están dispuestos a derramar sangre. Su conducta provoca ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. No piensan en el temor de Dios. Romanos versículo 13, 9 al 15. Bienvenidos al episodio 427. Mi nombre es Marco Antonio. Un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos en el día 27 de la filosofía del derecho de Hegel. En este sentido, ya estamos en el tránsito de la moralidad hacia la ética, ¿no? Y en esta vida ética se manifiesta en tres instituciones, básicamente la familia, la sociedad civil y el Estado. Este tránsito que ocurre de la moralidad a la ética es básicamente como la conciencia moral busca el bien universal, ¿no? Pero lo hace desde la subjetividad individual, desde yo como reflexiono lo bueno y lo malo, pero hay un desfase entre lo individual que quiere algo y lo verdaderamente bueno. Entonces el problema está en que el bien y la voluntad subjetiva son básicamente muchas veces opuestas, ¿no? Buscamos el bien, pero ese bien posiblemente no vaya con el bien de los demás. Entonces el bien sin subjetividad es abstracto, claramente, y la subjetividad sin el bien es arbitrario. En este punto, la ética surge cuando el bien y la voluntad subjetiva y el bien universal se identifican, ¿no? Están a un mismo fin, por así mencionar. Con fin ya referimos a la parte teleológica, ¿no? Pero en esta parte de la ética esto corresponde más bien a un tipo de unidad donde ya no se trata del deber individual que yo tengo, como lo hacía Kant, el imperativo categórico, sino de una vida en comunidad, ¿no? Comunitaria, donde la libertad se va a realizar objetivamente en las instituciones y por lo tanto en mí mismo, ¿no? La libertad se hace mundo, se objetiviza y se refleja en la realidad, y lo vemos esto en la costumbre, lo vemos en la institución de la familia, lo vemos en el derecho, lo vemos en el Estado. En este caso, la libertad ya no es solo esta idea interna, sino que se vuelve una realidad viviente, ¿no? Por medio de la eticidad, por medio de la familia, de la sociedad y del Estado civil. La sociedad civil y el Estado. Entonces son tres, no hay que olvidar. La familia es una institución, la sociedad civil es una institución, el Estado es una institución. Entonces la familia va a encarnar la libertad como unidad natural, que naturalmente queremos a nuestra familia y se denomina amor. En la sociedad civil se encarna la libertad como independencia, ¿no? Lo particular, la particularidad de cada uno, pero contribuyendo o estando dentro de la sociedad civil. Luego está el Estado, que es la libertad, que es la encarnación de la libertad como universalidad racional, que básicamente es esta unidad orgánica donde estamos todos incluidos. Entonces la familia es la forma inmediata de la vida ética, ¿no? Porque en ella los individuos no actúan como algo separado, yo separado de ti, separado de él, separado de nadie, sino como una sola persona moral unida por el amor. Entonces ocurre esto con el matrimonio. El matrimonio es esta unión ética y claramente no es meramente contractual, sino que está unida por un vínculo más fuerte, ¿no?
Hegel diría que comienza por esta atracción natural, pero se eleva por esta unidad espiritual, ¿no? Mediante el consentimiento consciente y jurídico de unirse en matrimonio. Entonces su fundamento es este amor ético que supera un primer punto de quiebre, que es el egoísmo individual, y claramente tiene por este amor ético, por esta unidad y por ir más allá del egoísmo, tiene existencia en la moral, ¿no? Que es reconocida por la comunidad y también es reconocida por el Estado, ¿no? Porque tiene esta existencia jurídica, básicamente en el Estado, ¿no? Cuando hay matrimonio, básicamente tienes que declarar, tienes que firmar y demás. Entonces el matrimonio representa este primer paso en que la individual se va a realizar en la comunidad concreta. Y luego surge la riqueza y la propiedad familiar. Claramente la familia necesita una propiedad común y estable para sostenerse, ¿no? Para sostener esta unidad. Entonces esa propiedad tiene carácter ético y no es individualista, porque se adquiere y administra para el bien común de ambos o para el bien común de la familia. Entonces el padre, el jefe de la familia, representa a toda la familia jurídicamente. Frente a la sociedad. Entonces cuando se adquiere una propiedad familiar, no depende de los individuos, sino depende de la familia como persona moral, ¿no? Básicamente no es que el padre decida qué va a hacer con la propiedad familiar, sino que el padre va a guiar en este conjunto, ¿no? Va a estar en la cabeza y alrededor va a ser una pluralidad, pero en el centro va a estar el padre. Entonces se convierte este sistema familiar en una persona moral. Entonces la propiedad se transforma de un acto egoísta, propio, individual, de decir esto he comprado yo para mí, a un acto ético para la provisión de mi propiedad para la comunidad familiar, ¿no? Para toda mi familia, básicamente. Entonces acá tiene que surgir la educación y la disolución de la familia. Ocurre esto porque los hijos son el fruto de este matrimonio espiritual y claro, son la unidad hecha existencia independiente, ¿no? Básicamente es una existencia independiente que surge de la unión espiritual de las personas que han contraído matrimonio. Entonces los padres tienen este deber ético como seres independientes de educarlos, ¿no? En amor, en obediencia, en confianza, o en forma negativa, ¿no? Guiándolos por la libertad y la autonomía individual, ¿no? Hay dos caminos para Hegel. Podemos educar positivamente y negativamente. Positivamente con el amor, la obediencia, la confianza, y negativamente guiándolos a su propia autonomía, a su propia libertad. Entonces la educación es este proceso por el cual los hijos pasan de la dependencia natural de la familia a una libertad consciente, y surge la disolución ética de la familia, porque cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad van a formar su propia familia. Entonces la familia original se va a disolver naturalmente, y aquí aparece el derecho de herencia, el testamento, la propiedad individual, y claramente surgen aquí los primeros elementos de conflicto ético, ¿no? Porque en el arbitrio individual, la posesión privada, surge este conflicto ético en decir, esta es mi posesión y es diferente a la otra, ¿no? Vemos estos casos en las herencias entre los hermanos y cómo estos se pelean, ¿no? Las diferencias entre heredados, las personas heredadas. Entonces es muy, muy importante, porque acá surge este conflicto ético que no debería ser un conflicto, porque esta disolución que ocurre en la familia ética cuando un hijo termina teniendo una familia, ya básicamente es independiente, es otra persona, es otra familia ética. Entonces esa disolución prepara el tránsito hacia una esfera donde los individuos se relacionan ya no por amor, sino por necesidad, por contrato, por derecho. Claramente está surgiendo ahí la relación entre dos familias, pero están ahí por necesidad o por derecho, ya no por este amor genuino, porque claramente el nuero y la suegra tienen este conflicto, porque no han sido criados igual, ¿no? Tienen esta relación básicamente diferente, distinta, y esto no solo queda acá. ¿Qué pasa con la prima de la nuera? Entonces es aún más alejado. Por eso se crea ya la sociedad civil, ¿no? Que está unida básicamente por necesidad de relacionarse, por un contrato, o
derecho básicamente, entonces claro, de cuidar al nieto, ¿no? Y es muy interesante, o al sobrino, entonces conlleva la creación de la sociedad civil, ¿no? Y claro, la familia, al fragmentarse en muchas familias independientes, da inicio al tránsito de la sociedad civil, donde el principio de la individualidad se emancipa primero y ya no predomina el amor, ¿no? Sino el interés particular. Entonces lo universal, que es el bien común, subsiste solo como una forma externa que va a regular las relaciones entre individuos. Entonces, en el mundo fenoménico, en la vida ética, la libertad expresa como particularidad y competencia, ¿no? Básicamente hay una competencia y una particularidad en el mundo fenoménico, o sea, en la sociedad civil, donde se pelean por los trabajos, se pelean por el dinero, entonces, pero dentro de ahí hay normas comunes de racionalidad, como por ejemplo las leyes, el mercado, el trabajo, la justicia. Claramente en la sociedad civil ya se vuelve este mundo fenoménico que ha surgido básicamente como inicio, ha surgido de la conciencia moral que busca el bien universal, ¿no? Pero claro, lo hace que en distintas fases. Pero al inicio de la sociedad civil surge esta forma inmediata de vida ética, que es la familia, ¿no? Que es esta unión ética, y que no es meramente contractual, sino que es unida por el amor. Entonces Hegel dice que esta empieza por esta atracción natural, luego se eleva a una unión espiritual, y se eleva de esta atracción natural, que es física, a una unión espiritual bajo el consentimiento jurídico, ¿no? Tenemos conciencia de que vamos a casarnos y jurídicamente lo hacemos, y claramente pasa de la realidad a la unión espiritual y vuelve a la existencia jurídica y moral, ¿no? Por lo tanto vuelve a la realidad. Entonces se fundamenta un amor ético en ese sentido. Bien, entonces Hegel nos va a mostrar cómo la libertad humana va a evolucionar, ¿no? Ya vimos cómo evoluciona tanto hasta llegar a la sociedad civil, desde la subjetividad moral hasta la vida ética concreta como hoy la vivimos. Entonces primero surge como esta unidad amorosa en la familia, y luego como independencia en la sociedad civil, y finalmente termina resultando una racionalidad universal en el Estado, ¿no? Que vamos a ver en los siguientes episodios cómo se desarrolla en la vida civil. Bien, entonces vamos a empezar leyendo sino vamos a completar la lectura de hoy, que es el tránsito de la moralidad a la ética. Para el bien se requiere las determinaciones en general y el principio de las mismas, del mismo modo que para la conciencia se exige el principio abstracto de determinar la universal y objetividad de sus determinaciones, elevados ambos a totalidad. Cada uno de por sí se transforma en lo indeterminado, que debe ser determinado, pero la integración de las dos totalidades relativas en la absoluta identidad, esta ya cumplía en sí misma, puesto que precisamente la subjetividad y la certeza pura de sí, que liberándose por sí en su vacuidad, es idéntica con la universalidad abstracta del bien. En consecuencia, la identidad concreta del bien y la voluntad subjetiva de la verdad de los mismos es la ética. Los detalles acerca de tal paso del concepto que hace inteligible en la lógica, basta decir que aquí la naturaleza de lo ilimitado y de lo finito, de lo finito, tienen en sí su oposición, el bien, su realidad y la subjetividad, pero que ellos, como unilaterales, aún no han llegado a ser como lo que es en sí. Este ser puesto en sí lo alcanzan en su negación, o sea, en esto, que como unilaterales que no pueden tener lo que es en sí, se constituyen para sí como totalidad, se anulan y se degradan a momentos, concepto que, desarrolladas como realidad sus determinaciones, juntos en su identidad, es como
su esencia en sí, la existencia de la libertad, que era inmediata en cuanto de derecho, es determinada como bien en la reflexión de la conciencia de sí. El tercer término aquí en su tránsito como verdad de este bien y la de la subjetividad es por consiguiente otro tanto verdad, otro tanto la verdad de esta y del derecho. Empero el ethos es disposición subjetiva del derecho, que es en sí y por sí, que esta idea que es la verdad del concepto de libertad no puede ser una presuposición tomada del sentimiento o de cualquier parte, sino que en la filosofía debe haber algo demostrado. Esta deducción del mismo modo está contenida únicamente en que el derecho y la conciencia moral de sí se desarrollen en ellas mismas, para retornar allí como su resultado. Aquellos que creen poder sustraerse en la filosofía a la demostración y la deducción manifiestan estar todavía muy lejos del concepto primero de lo que es la filosofía y poder hablar ciertamente de otra cosa, pero en la filosofía no tiene derecho a entretenerse los que quieren hablar sin conceptos. Bien, entonces la moralidad y el bien universal son todavía incompletos por sí mismos, ¿no? Separados son incompletos, porque la moralidad busca lo bien y el mal, y claro, es relativo, y el bien universal es una idea abstracta de lo bueno. Entonces ambos necesitan unirse. Entonces esa unión ocurre en la eticidad, ¿no? Que es la fase cuando el bien no se queda en la mente o en la intención, sino que se vuelve realidad mediante las instituciones, las costumbres, las acciones sociales. Y claro, por eso es la verdad tanto del derecho, pero tanto también de la moralidad. La ética es esa verdad. Y claro, la libertad deja de ser algo formal, algo ideal, una intención, y se encarna en la vida colectiva haciendo algo por la comunidad o haciendo algo como acción social, como costumbre, como participar en las instituciones. En este sentido, tenemos que entender que el tránsito de la moralidad a la eticidad es el paso de la libertad subjetiva, o sea, mi conciencia moral individual que yo tengo, a una libertad objetiva, ¿no? A la libertad que se va a realizar en el mundo por medio del derecho y por medio de las instituciones éticas. Ese es el tránsito que está hablando acá Hegel, ¿no? El tránsito de la moral a la vida ética o la eticidad. Bien, ahora vamos a la tercera parte, que es la ética en sí misma. Dice lo siguiente: la ética es la idea de la libertad como bien viviente que tiene en la conciencia en sí su deber y su querer, y por medio de su obrar, su realidad. Así como en el ser ético tiene fundamento, que es en sí por sí sin fin motor, la ética es el concepto de la libertad convertido en munido existente y naturaleza de la conciencia de sí misma, puesto que esta unidad del concepto de la voluntad y de su existir, que es voluntad particular, es saber la conciencia de la distinción de estos momentos de la idea existente, pero de modo que ahora cada uno por sí mismo es la totalidad de la idea y tiene esta como fundamento y contenido. El ethos subjetivo que se presenta en lugar del bien abstracto es la sustancia concreta como forma infinita. Por medio de la subjetividad, la sustancia establece por eso distinciones en sí, las cuales por lo tanto están determinadas por el concepto y por las que el ethos tiene contenido estable, necesario por sí, y es un existir elevado por encima de la opinión subjetiva y del capricho. Esto es, las leyes y las instituciones que son en sí y por sí. El hecho de que el ethos sea el sistema de las determinaciones de la idea constituye su racionalidad. Así la libertad o la voluntad, que es en sí y por sí objetiva, es la esfera de la necesidad, cuyos momentos constituyen las potencias éticas que rigen la vida de los individuos, y en estos, como sus accidentes, tienen su representación formal, aparente y realidad, ¿no? La sustancia en esta real conciencia de sí es conocedora de sí y por ello es objetiva del saber. Para el sujeto, la sustancia ética, sus leyes y fuerzas tienen por un lado como objeto la referencia por el cual ellas existen en el más alto sentido de la independencia,
infinitamente más fuertes que el ser de la naturaleza. El sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos en general son los objetos naturales que nos circundan, tienen ante la conciencia de la facultad no solo existir en general, sino también poseer una naturaleza particular que conforme así se hace valer en el comportamiento de ellos, en su empleo y en su uso. La autoridad de las leyes éticas es infinitamente superior porque las cosas naturales expresan la racionalidad de un modo externo y aislado, encubriéndose bajo la forma de accidentalidad. Bien, básicamente aquí Hegel hasta las 157 va a explicar que la eticidad es como esta libertad realizada, ¿no? Es la libertad realizada de hecho y por sí y en sí, porque el bien hecho realidad en la conciencia tiene que ser básicamente algo bueno, el bien viviente, un bien viviente. Y claro, ya no se trata del deber ser, ¿no? Como la moralidad, sino del ser mismo, del bien manifestado en la vida social. Entonces la ética no es esta moral individual, sino que es la vía racional en la comunidad. Y esta vía racional en la comunidad es donde lo que es bueno para el individuo coincide con lo que es bueno para todos. Y claramente surge la voluntad universal, lo común, ¿no? Que se une con lo particular o el individuo. Entonces resulta en el ethos, que es este orden objetivo de las instituciones, de las leyes, las costumbres, en el cual el individuo reconoce su propia libertad. Ya no es un bien abstracto ni la conciencia subjetiva del bien, ¿no? Más bien que es la sustancia viva del espíritu, que se manifiesta en la sociedad civil, en la familia y en el Estado. Y en este sentido, estas instituciones representan una racionalidad necesaria para la vida ética, ¿no? Y que básicamente no es porque se ha querido así, no es al azar, sino que se ha construido de esa forma porque se ha requerido que sea de esa forma, ¿no? Entonces la libertad se realiza de esa forma. Estas instituciones son potencias éticas porque van a estructurar toda nuestra vida en la cual vivimos, sea en la ciudad grande o sea en una comunidad. En una comunidad siempre existe la familia, luego la comunidad, en una ciudad existe la familia, la sociedad civil y el Estado, claramente. Entonces aquí Hegel hace un contraste muy interesante, ¿no? Diciendo que las cosas como el sol, las montañas, los ríos son externas, cosas naturales accidentales, ¿no? Entonces las leyes éticas son infinitamente superiores porque expresan la racionalidad del espíritu, no solo esta parte accidental del espíritu. Entonces el individuo no las va a obedecer como algo ajeno, sino que vive en ellas como un propio elemento de su propia naturaleza. Entonces su relación con la ley ética tiene que ser más íntima, incluso, no tiene que ser tanto íntima tanto como lo es la fe y tanto como es la creencia, ¿no? Porque es su propio ser realizado, ¿no? El propio ser realizado. Y claro, los deberes éticos no son imposiciones externas, más bien que son formas objetivas de la libertad, ¿no? Hegel aclara que la teoría de los deberes debe mostrar su conexión con la estructura racional del Estado. El deber y el Estado básicamente están unidos y claramente no son sentimientos morales individuales cuando hacemos algo que el Estado nos pide, ¿no? O cuando vemos al Estado no son caprichos particulares, sino que es un desarrollo muy profundo, es un desarrollo tremendamente profundo de la libertad manifestada en esta institución. Entonces para Hegel el deber no limita, no limita lo que yo debo hacer a mi libertad individual, sino que va a realizar la libertad verdadera, la libertad que se ha manifestado verdaderamente. Cumplir este deber ético va a liberar al individuo de los impulsos naturales, de sus deseos, de su moralidad abstracta, de la arbitrariedad subjetiva que pueda tener. Entonces el deber es esta libertad sustancial, es esta libertad sustancial. Y claramente la virtud se convierte en esta encarnación individual en la vida ética, ¿no? La virtud termina siendo esta moralización abstracta, pero claro, no está unido a la comunidad ética concreta.
Y claro, la virtud no es algo excepcional, sino que simplemente el cumplimiento consciente de este deber social, ¿no? En sociedades primitivas o desorganizadas no hay virtud, ¿no? La virtud aparece básicamente con la genialidad individual, ¿no? La virtud aparece con el desarrollo de uno mismo, claramente, ¿no? Cuando con el descubrimiento de algo interior profundo que tenemos y que básicamente es lo correcto. Entonces es importante porque la virtud termina siendo promocionada por Aristóteles, ¿no? La ética y la virtud, donde al no conocer el bien de Platón hay que buscar el término medio, ¿no? ¿Cuál es la valentía? Es opuesto a la cobardía. Entonces, si soy muy valiente, me puedo meter en problemas y me pueden asesinar, y si soy muy cobarde, me puedo meter en problemas y me pueden asesinar. Entonces, si me van a asesinar en ambos, tengo que buscar el término medio. Tengo que ser valiente en algunos momentos y temeroso en algunos momentos. Entonces hay un equilibrio, hay prudencia, como lo dice Aristóteles. En esa prudencia está la eudaimonía, ¿no? Que es esta búsqueda de felicidad en la prudencia. Entonces, claro, los dos extremos de la virtud son los vicios, claramente. Entonces se busca algo heroico en buscar el término medio, algo excepcional en el término medio. Y claro, en este término medio, que es actuar éticamente, pero no es la filosofía de Hegel concretamente para hablar de cómo actuar. La vida ética se va a interiorizar, ¿no? Y al interiorizarse se vuelve costumbre, y el individuo ya no siente oposición entre su querer y lo justo, sino básicamente lo justo es su propia costumbre, ¿no? Y esa es la segunda naturaleza del alma en la sociedad, que lo justo se convierte en costumbre. Y claramente en la eticidad el individuo no está enfrentado al Estado o a la ley, sino que lo universal y lo particular se reconocen mutuamente y viven mutuamente, ¿no? Muestra cómo en el estado ético se reconcilia esta libertad subjetiva con una necesidad objetiva, ¿no? Finalmente Hegel presenta la tríada de la eticidad, que es la familia, la sociedad y el Estado, que básicamente ahora vamos a entrar en la familia. Claro, en la familia es importante destacar, como dijimos en la introducción, que Hegel ve la familia como la primera forma de eticidad, ¿no? La primera realización concreta de esa libertad ética dentro del espíritu objetivo, porque la familia es esta sustancialidad inmediata del espíritu, ¿no? Donde se manifiesta primeramente el espíritu, y claramente tiene esta connotación religiosa y también no metafísica, sino tradicional y profunda, ¿no? De por qué ocurren los matrimonios. Y claramente su principio es el amor, en el que cada uno renuncia a su propia individualidad para reconocer una unidad del todo. Entonces también el derecho individual aparece solo cuando la familia se va a disolver, cuando se van a separar. Básicamente aparece el derecho individual. Mientras exista esta unidad familiar, lo jurídico como individualidad separa, no va a separar ambos, y por eso se va a distinguir la unidad familiar del derecho individual, ¿no? Porque al disolverse una familia, los miembros van a recuperar su independencia, van a recuperar su educación, su herencia, sus alimentos, o sea, bienes separados, ¿no? Entonces Hegel ve el derecho individual como abstracto frente a la unidad que es la familia. Y claro, la familia se desarrolla en tres momentos: el matrimonio, la propiedad y bienes, y la educación de los hijos y su disolución, ¿no? Porque los hijos también van a crear su propia familia. Entonces en este primer momento, que es el matrimonio, es donde surge esta relación ética inmediata, ¿no? Donde se une lo natural, que es el instinto sexual, con lo espiritual, que es el amor consciente. Entonces el matrimonio transforma la inclinación natural en este amor espiritual, ¿no? En el instinto sexual se transforma a este amor consciente, y ahí surge esta unidad consciente, básicamente. Y claramente
todo ha estado hablando en mente, pero el fundamento de lo subjetivo y lo objetivo ocurre cuando nace este afecto y surge ahí la decisión, ¿no? La decisión de ser padres o no. Pero claro, objetivamente, en el acto libre de autolimitación, ambos van a renunciar a su individualidad, ¿no? Y se convierten en esta unidad que básicamente no es por una inclinación ética o por preferencias, sino que es un deber ético el que se une, el que sean una persona. Entonces el matrimonio para Hegel no es este contrato, ¿no? Sino es este acto espiritual de autonegación libre que funda una unidad superior y renuncia a esta parte del egoísmo del derecho individual, ¿no? Pero claramente en cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Siguiendo con el tema, existe este carácter ético en el matrimonio. Por ejemplo, la esencia del matrimonio está en que son una unidad sustancial del amor, la confianza y la comunidad de vida, ¿no? Pasan de lo natural, que se subordina, a lo espiritual, al instinto sexual y al amor consciente. Entonces el matrimonio no es un contrato. No es un contrato porque va a implicar superar la autonomía individual contractual de una persona y se convierten en este acto de unión sustancial, ¿no? Y básicamente no se van a unir por conveniencia ni por intercambio, sino que hay una unión sustancial de amor consciente, ¿no? Y claramente la unión debe ser reconocida públicamente, y se reconoce públicamente en la familia de ambos, en la comunidad y finalmente en el Estado como reconocimiento más general. Entonces la ceremonia para Hegel es este acto espiritual donde el consentimiento se hace público, ¿no? La parte privada se hace pública y ética en la unión, y si se formaliza o ocurre este contrato civil, ya básicamente se pierde su verdad ética, ¿no? Pero claro, esto ocurre con el matrimonio que ocurre en las municipalidades, ¿no? Donde firman un contrato y se convierten en uno, entonces van a reniegar y ahí pierde este acto espiritual, ¿no? Que Hegel fundamenta como básicamente la unidad sustancial del amor, la confianza y la comunidad de la vida como primera medida de la vida ética, ¿no? La eticidad, que es la familia básicamente. Entonces la distinción de los sexos tiene este sentido ético y racional, ¿no? No solo es natural, claramente es natural, pero claro, tiene este sentido ético, porque el hombre va a representar el trabajo, el estado, el pensamiento, esta universalidad activa, y la mujer va a representar esta piedad, esta interioridad ética, ¿no? Que se centra más en la familia. Entonces la Antígona de Sófocles, por ejemplo, donde la ley familiar femenina es mayor frente a la ley estatal, que es masculina, ocurre acá, ¿no? Porque Hegel asocia a la mujer con la esfera de la eticidad natural, que es la familia, que es la interioridad ética, ¿no? El cuidado, la protección, y al hombre con lo universal, que es el Estado, básicamente. Entonces une también la familia y el Estado, no se unen como se ha unido antes la voluntad libre, que es subjetiva, y bueno, no la voluntad libre, la voluntad subjetiva y lo universal, que es la búsqueda del bien o la idea de bien. Entonces ocurre lo mismo acá con la familia y el Estado. Entonces, ¿qué pasa con la monogamia, no? Básicamente en sociedades antiguas era la poligamia, ¿no? Y hasta hoy en día, porque en países orientales se ve que un hombre puede tener 7 mujeres, ya, pero el matrimonio, según Hegel, es monogámico, es monógamo, porque va a implicar la entrega total de una individualidad a otra, ¿no? A alguien. Entonces la monogamia es este principio ético absoluto y es la base de toda la comunidad estatal, toda la comunidad moral, porque el matrimonio debe ser entre familias distintas, porque debe nacer de este acto libre, ¿no?
no de lo natural inmediato, que sería el instinto básicamente, sino casarse dentro de la familia sería mantener esta unidad natural, y básicamente no sería ético, ¿no? Entonces el matrimonio entre parientes va a violar esa libertad, no implicar una verdadera salida de la naturaleza hacia la eticidad, sino se va a quedar en esta parte de lo natural inmediato, ¿no? Que es básicamente los instintos, por así mencionar. Entonces, una vez aclarado la monogamia y la prohibición del matrimonio entre consanguíneos, surge la propiedad familiar, ¿no? De la familia pasa a ser una persona ética que necesita esta realidad externa bajo la propiedad común, comprar cosas en el matrimonio. Entonces los bienes son la existencia externa de una personalidad sustancial. Y en la segunda parte nos va a hablar de la riqueza familiar. La riqueza familiar es claramente la manifestación material y jurídica de este matrimonio. Es esta propiedad familiar. Claramente la familia no tiene una propiedad ocasional, ¿no? Sino que se necesita estabilidad, seguridad, permanencia, y eso corresponde a la fortuna familiar. Y entonces esta estabilidad responde a un carácter de persona universal y duradera, ¿no? Y no de los caprichos individuales, porque la propiedad que en el individuo aislado era algo egoísta, se transforma aquí en algo ético, porque sirve para el bien común, que es la familia, ¿no? Alimentación, vivienda, educación, seguridad. Entonces la propiedad privada se moraliza dentro de la familia, ¿no? Se vuelve moral dentro de la familia y deja de ser un simple interés individual y se vuelve una expresión del amor, de la responsabilidad compartida. En este sentido, frente al exterior, la familia se representa en una sola persona, que es el jefe, que es el hombre. A él le va a corresponder adquirir cosas, administrar, disponer de los bienes, ¿no? Sin embargo, va a ser una propiedad común. Básicamente esta propiedad común. En esta propiedad común ningún miembro posee individualmente algo, pero todos tienen derecho moral sobre lo común, ¿no? Y claramente puede surgir un conflicto entre el deber del jefe, la disposición del jefe, del hombre, y el derecho de los participantes, de los miembros, y ahí tiene que existir esta coexistencia de sentimientos particulares, coexistencia de vínculos éticos en general, ¿no? Buscar fines. Entonces Hegel refleja aquí el modelo patriarcal de su tiempo, ¿no? Porque el hombre actuaba siempre como representante jurídico que reconoce que la propiedad pertenece a la unidad familiar y no solo a él, ¿no? Pero claro, el hombre decidía básicamente o era al que se le daba la disposición para que equilibre a qué fin se quería llegar en la familia. Entonces, al contraer matrimonio, el hijo básicamente crea una familia independiente, ¿no? Distinta a la familia original. Entonces el nuevo hogar se va a fundamentar no en la sangre, sino en el amor ético. Y claro, la propiedad del individuo, que estaba esencialmente vinculada al matrimonio, básicamente se desliga del matrimonio original, de la familia original, y claramente surgen acuerdos, ¿no? Donde la propiedad individual de esta nueva familia se vincula a su nuevo matrimonio, y solo de esa forma secundaria le pertenece a la familia de origen. Claramente los pactos nupciales, como los dotes, acuerdos, separación de bienes, son intentos racionales de garantizar la seguridad económica de los miembros en caso de separación o disolución, ¿no? Que más tarde nos va a hablar de la disolución de los matrimonios, la disolución de la familia, que da paso a la vida social, en este caso la sociedad civil. Pero ahora Hegel muestra la transición de la familia natural consanguínea a la familia ética, ¿no? Que es fundamentada por la libertad y la racionalidad, donde la propiedad sirve de base material de esa libertad, ¿no? La libertad se ha manifestado en la propiedad. Entonces, claro, pero no en el sentido como dijimos antes, sino en el sentido de propiedad como base de esa libertad. Entonces, que ocurre en el matrimonio, pero esa libertad que ocurre
se realiza en el mundo bajo la institución, pero a primera medida como el matrimonio. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta, que la riqueza familiar es la manifestación material del espíritu ético, el espíritu ético de la familia. Entonces la propiedad ya no es individualista, sino es comunitaria, es moralizada. Entonces el jefe de familia representa esta unidad externa y la propiedad encarna su continuidad temporal, ¿no? Entonces cada nuevo matrimonio va a fundar una nueva persona ética, una nueva familia que posee también su propio patrimonio y su propia finalidad moral. Y Hegel empieza a hablar acá de la educación de los hijos y la disolución de la familia, porque estos hijos al cumplir una cierta edad se independizan. Entonces ese punto para Hegel es muy importante, ¿no? Porque estamos en el punto de partida de la eticidad como tal, que es la realización completa de la libertad en la sociedad civil. Entonces en la familia primero la libertad aparece como esta unidad inmediata, como amor, donde los individuos no son independientes sino que forman una totalidad viva, pero esta unidad es transitoria porque los hijos crecen y se individualizan y crean su familia y tienen que cumplir esa función y se disuelven, ¿no? Y esa disolución no es una tragedia, sino que es esta superación necesaria donde la libertad se realiza al pasar del amor a la familia, claro, del amor individual a la familia, ¿no? Que es algo compartido. Bien, entonces los hijos encarnan esta unidad del matrimonio que se hace objeto, básicamente, es decir, son la manifestación concreta de este amor conyugal, pero también representan la continuidad de la especie, porque el ciclo infinito de generaciones ocurre bajo la reproducción de la vida ética en lo natural. Entonces los hijos tienen derecho a ser alimentados, educados por los padres, y claramente disciplinarlos y guiarlos también, pero la educación tiene un propósito ético, ¿no? La educación tiene este propósito ético de llevar al niño a su libertad natural e instintiva, que va a ser básicamente luego una libertad consciente y universal. Entonces los castigos, las disciplinas no buscan justicia como tal, no en sentido legal, sino que buscan formar un carácter moral. Entonces los hijos son libres en sí, aunque su libertad todavía no es consciente, no sean conscientes de su libertad. Entonces la educación tiene dos fases en Hegel, como vimos en la introducción que di, positiva y negativa, donde positiva es formar con el amor, la confianza, la obediencia, y negativa es que ellos busquen hacerlos independientes, busquemos hacer independientes, capaces de salir de la familia y ser personas libres. Y en esto consiste la verdadera educación para Hegel, prepararlos para la autonomía. Entonces critica a la pedagogía del juego Hegel porque trata de romantizar, ¿no? Trata de romantizar esta parte de la educación a los niños, porque trata al niño como si fuera algo completo. Entonces se rebaja el ideal educativo y debilita el respeto por el mundo adulto y espiritual, ¿no? Esto pasaba con Rousseau y tenía este libro que es la pedagogía, las cartas Emilio. Bien, entonces el matrimonio tiene su sustento en el sentimiento subjetivo del amor. Por eso su existencia es vulnerable, es accidental. Solo una autoridad ética superior como el Estado puede verificar cuando ese vínculo ha perdido su sustancia y permitir por ello el divorcio, ¿no? Entonces no puede quedar al simple capricho de los sentimientos, sino que el Estado tiene que intervenir acá. Entonces la disolución ética de la familia ocurre cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, no cuando ocurre el divorcio, claramente. Pero también, esto es un punto en la actualidad se ve mucho, ¿no? Hay más estadística en los últimos tiempos de divorcios que de matrimonios. Entonces hay algo que anotar acá, ¿no? Porque el matrimonio se va a sustentar en este sentimiento subjetivo del amor, pero la existencia tiende a ser por este subjetivismo algo vulnerable. Entonces el Estado ya legaliza este vínculo, ¿no? Y no termina siendo por romanticismo, sino termina siendo por legalidad. Entonces ahora la disolución ética de la familia ocurre cuando los hijos van a alcanzar la mayoría de edad y van a reconocerse como personas jurídicas independientes que van a fundar su propia familia. Y claramente la familia original se convierte solo en un punto de partida, ¿no?
y así se cumple el rol donde la familia produce individuos libres y al hacerlo se disuelve como totalidad natural. Entonces la idea de estirpe no tiene derecho ético propio porque es una abstracción sin un valor moral. Y claro, la muerte natural de los padres conlleva la herencia, que rompe con esta unidad familiar y dispersa los bienes, ¿no? Cada familia se independiza y con ello nace la sociedad civil, donde se rige básicamente el derecho individual de la propiedad. Entonces Hegel critica este tipo de arbitrio testamentario, ¿no? Cuando escuchemos arbitrio y arbitrario en Hegel, arbitrio es los deseos, los caprichos y demás del testamento. Entonces básicamente puede ser inducido por la vanidad, el egoísmo o capricho. El testamento más bien debe tener este límite moral y no ser instrumento de esta arbitrariedad, ¿no? Entonces el principio moderno de la libertad individual permite que cada miembro tener bienes propios y heredarlos también, si es posible, pero esto debe armonizar con el principio ético de la familia, ¿no? Entonces Hegel critica las leyes romanas y feudales y claramente por su carácter no ético, formalista, basado en la dominación. Entonces la familia, en la primera forma de la vida ética, surge acá y claramente su fin no es perpetuarse como esta unidad natural, sino que es formar individuos libres capaces de vivir en la universalidad del espíritu, básicamente en la vida social, y por eso ocurre la disolución. Cuando los hijos se vuelven personas libres, se disuelve la familia y claramente no es un fracaso, sino es esta superación, ¿no? Es su consumación para que pase a la vida, a la sociedad civil. Y claramente acá Hegel va a hablar sobre el tránsito de la familia a la sociedad civil. Claramente la familia ocurre naturalmente y en la familia los individuos están unidos éticamente por amor, por sentimiento de pertenencia, pero en su interior está ya presente el principio de personalidad, ¿no? Es decir, el impulso de cada miembro de ser independiente. Por eso la familia se disuelve naturalmente, porque los hijos, al volverse personas libres, crean sus propias familias y sus propios intereses, sus propias metas, y así surge una pluralidad de familias independientes, pero interdependientes también, y lo que llamamos sociedad civil. En este sentido, este es el paso de la unidad natural, que es la familia, a la pluralidad social, que es la sociedad civil. Entonces la familia es una totalidad orgánica y la sociedad civil es esta totalidad mecánica de individuos yuxtapuestos, ¿no? Totalidad mecánica y totalidad orgánica. Totalidad orgánica la familia y totalidad mecánica la sociedad civil. Entonces lo que en la familia estaba fundado por amor y comunidad y reciprocidad y respeto, ahora se va a separar. Lo universal va a ser el bien común. Ya no domina lo interno en la familia, sino que va a ser el bien común. Y lo particular básicamente va a ser este interés individual que se emancipa, ¿no? Entonces cada persona o familia busca sus propios fines, aunque debe reconciliar sus fines con los demás, ¿no? Para que no caiga en conflicto. Y aquí nace el reino de la particularidad, donde cada uno va a perseguir su propio interés, un interés privado dentro de un marco común, que es la sociedad civil. Y claramente Hegel dice que la sociedad civil es la apariencia, es lo fenoménico en la vida ética, ¿no? No es la verdadera, no es la verdad pura. Entonces ya no hay esta unidad sustancial como en la familia o en el Estado, en la vida ética, en la vida social, en la sociedad civil específicamente, sino que es una relación formal entre particulares, ¿no? La ética se fragmenta y cada uno actúa según su interés, pero a través de la interacción de todos, ¿no? Va a surgir básicamente un actuar por interés, pero respetando o siguiendo este orden racional objetivo que ocurre en la manifestación del mercado, del derecho y las instituciones. Entonces la sociedad civil es esta esfera intermedia entre la familia y el Estado. Básicamente es eso, es ese intermedio. No es ya una unión amorosa, esta unidad amorosa que es la familia, pero tampoco es esta unidad racional del todo, ¿no? Del Estado en general. Más bien es el mundo de las necesidades, la competencia, el derecho, el trabajo,
Y claramente Hegel agrega acá una observación histórica, porque a veces la sociedad surge pacíficamente como crecimiento natural de una misma estirpe, ¿no? De una misma nación, ¿no? La nación crece tanto que se convierte en algo comunal, grande, y otras veces surge la necesidad, cuando muchas familias dispersas se unen por el poder, ¿no? O por el interés común, que puede ser el comercio, la producción, la defensa, y en ambos casos el resultado es el mismo: una red de relaciones recíprocas entre familias o individuos que ya no se basan en el amor, sino en el interés, en la necesidad, en el derecho. Y claramente la familia se disuelve para dar lugar a la sociedad civil, donde la libertad individual se manifiesta como particularidad, pero esa particularidad solo puede sostenerse dentro de un todo común, ¿no? Que prepara el camino hacia el Estado. Entonces, este intermedio entre la familia y el Estado es la sociedad civil. Bien, llegamos al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos. Ya saben, conózcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.